Hola con todos, mi nombre es Tatiana. Y yo, María José. Nosotros les vamos a hablar sobre los árboles binarios. Los árboles binarios son estructuras no lineales en la cual los datos se organizan de modo que los elementos de información están relacionados entre sí a través de ramas. Un árbol consta de un conjunto infinito de elementos llamados nodos y de un conjunto de líneas dirigidas llamadas ramas, las cuales conectan a los nodos. Si un árbol no está vacío, se dice que el nodo principal se denomina como nodo raíz. Un nodo puede considerarse como padre si tiene nodos sucesores. Los nodos sucesores se los denomina como nodos hijos. Los nodos terminales se denominan hojas. Los hijos de los hijos se los denomina como descendientes y el padre, los abuelos se los denomina como ascendentes. Dos nodos con el mismo padre se los denomina hermanos. El nivel es la longitud de camino que recorre, el cual conecta a un nodo raíz. La profundidad o la altura es el camino en el que conecta al nodo raíz más 1. Es decir, si es que tenemos un árbol binario de un nivel 3, su altura será 4. La longitud es el número de nodos de camino de este nivel. Un árbol binario es un árbol aquel que tiene solamente dos nodos, un nodo derecho o un nodo izquierdo. Para realizar un árbol binario se recurre bastante a la función recursiva. Para sacar el factor de equilibrio se lo realiza mediante la diferencia entre el nodo derecho y el nodo izquierdo. Se dice también que un árbol está perfectamente equilibrado si el equilibrio nos da 0. A continuación, María José nos va a explicar sobre la estructura de un árbol binario. La estructura de un árbol binario. La estructura de un árbol binario viene a estar dado por los nodos que contiene este árbol. Cada uno de estos nodos está formado por 3 campos, que sería el campo información, el campo del puntero izquierdo y el campo del puntero derecho. Las operaciones que se pueden realizar con los árboles son de calcular su altura, su profundidad, el número de elementos que contiene, recorrerlo y compararlo con otro árbol. Estas operaciones se pueden dar con un árbol sistemático. El recorrido de un árbol. El recorrido de un árbol es una operación que se da en el árbol de visitar cada uno de sus nodos una sola vez. Se puede recorrer de varias formas el árbol. Tenemos el recorrido preorden, en orden y posorden. El recorrido preorden, raíz, izquierda, derecha. El recorrido posorden, izquierda, derecha, raíz. Y el recorrido en orden, izquierda, raíz y derecha. Dentro de los árboles binarios también tenemos los árboles binarios de búsqueda. Estos árboles binarios de búsqueda son los que contienen un nodo cabeza y todos los elementos que están a su izquierda son menores y todos los elementos que están a su derecha son mayores. Las operaciones que se pueden realizar son casi las mismas de un árbol binario normal, que son insertar un nodo, borrar un nodo, recorrerlo y también eliminar algún nodo de este árbol. A continuación tenemos una entrevista con el ingeniero Guido Riofrío, el cual nos hablará acerca de su experiencia en su trabajo con los árboles binarios. Bueno, nos encontramos con el ingeniero Guido Riofrío. Nos va a hablar sobre los árboles binarios. Ingeniero, ¿qué son los árboles binarios? Bien, los árboles binarios son una estructura de datos dinámica cuya característica principal es que los datos se encuentran organizados de forma jerárquica. Hay un tipo especializado, un poco más especializado, que son los árboles binarios de búsqueda en los cuales la información se encuentra de alguna manera ordenada. El principal mecanismo o el componente principal de los árboles binarios son los punteros, ¿no? Como se encuentran almacenados directamente en memoria este tipo de datos. Ya, dentro de la informática, ¿cuál es su aplicación y especialmente en la rama que usted está orientado? Bueno, principalmente los árboles binarios en el campo de la informática tienen algunas aplicaciones, ¿sí? En inteligencia artificial, hablemos de reconocimiento de patrones,
reconocimiento de, de expresiones algebraicas en diferentes notaciones, pero el principal uso que se le da es en la parte académica, puesto que sirve de base, como de base para los alumnos para obtener un dominio de lo que son estructuras más complejas que vienen después. Después se estudia lo que son árboles B, árboles B más, B asterisco, que esto sí ya tienen una aplicabilidad amplia, grande en lo que es base de datos, indexación de archivos, búsqueda de información y ese tipo de cosas. En todo caso, los árboles binarios, como le comentaba, se utiliza como una base para que los alumnos obtengan una formación en ese tipo de estructuras dinámicas. ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas de los árboles binarios? Bien, ventajas, como toda estructura de datos dinámica, tiene la principal ventaja que se van creciendo de acuerdo a cómo se vayan necesitando los nodos, pero es una de las principales ventajas, ¿no? Si hablamos de desventajas, si hablamos concretamente de árboles binarios, tienen algunos inconvenientes, como por ejemplo que dependiendo de cómo se esté haciendo la inserción de los nodos, la estructura de datos puede ir creciendo más de un lado o del otro de cada una de las ramas. Pero bueno, para solucionar esto hay nuevas estructuras de datos, como son los árboles binarios equilibrados, que de alguna manera solventan algunas falencias que tienen los árboles binarios propiamente dichos. Y en sí, ¿cuál es la estructura de un árbol binario? Bueno, la estructura cada nodo tiene 3 campos, ¿sí? Un campo en el cual se guarda la información, el dato en sí con el que se está trabajando, puede ser un dato de tipo entero, un dato de tipo string, una estructura, otra estructura, y adicionalmente lo que es más importante son los 2 campos de tipo puntero, ¿sí? Uno que apunta a la parte izquierda y a la parte derecha de las ramas del árbol binario. Son 2 campos de tipo puntero. Ya, y dentro de las aplicaciones, ¿en qué lenguaje es lo que más se utiliza para utilizar los árboles binarios? Bueno, por naturaleza propia el lenguaje es el C o C++, ¿no? Pero también se pueden programar punteros en algunos otros lenguajes, ¿no? Pero a más bajo nivel, ¿no? Pero por naturaleza sí. Es más eficaz. Exactamente, y es un poco más práctico. Y para empezar el estudio de esas estructuras dinámicas, yo creo que el lenguaje más apropiado es, como le decía, el lenguaje C o C++. Ya. ¿Y qué operaciones se pueden utilizar con los árboles binarios? Operaciones. Las típicas, recorrido de los árboles, inserción de nodos, eliminación de nodos. Se podría implementar lo que es modificación de un dato de un nodo, recorrido, como le decía, visitar cada uno de los nodos para acceder a la información que está en este. Obviamente son las operaciones básicas, pero sobre esto se puede construir más algoritmos que estén orientados ya a aplicaciones específicas. Ya. Bueno, le agradecemos al ingeniero. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Sistemas Informáticos y de Computación, esperando que este video les ayude en su formación intelectual dentro de la materia de estructura de datos.